Una de las preguntas que hacen los entrevistadores cuando vas a presentarte a un trabajo es: ¿dónde te ves tú en 5 años? ¿O en 10 años? En esta semana estaba mirando uno de los videos del social media, de TikTok, y la pregunta era: ¿dónde planeas estar en 6 meses? Solo 6 meses. Fue una pregunta formulada, como dije, por uno de los medios sociales, pero a veces nos hacen ese tipo de preguntas los miembros de familia, los amigos, y a mí me cayó inesperadamente, me sorprendió de plano. Realmente no supe qué responder. Lo primero que hice fue mirar al calendario. Yo dije, bueno, en 6 meses vamos a estar en septiembre, será el mes de septiembre. ¿Qué puedo yo estar haciendo en 6 meses? Me pregunté. La mayoría de las personas no planeamos con anticipación lo que habremos de hacer en un futuro. Nunca pensamos en eso. Un futuro cercano, un futuro lejano. De todas formas, es un futuro. No es el hoy, no es el presente. Personalmente admiro a aquellos que utilizan una agenda en la cual llevan paso a paso, día por día, planeado lo que van a hacer. Yo en lo personal no he podido hacerlo. Es complicado cuando uno no está acostumbrado a ello. Cuando el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, una persona que siempre está siguiéndolo, es un admirador de Pablo, y él le escribe a Timoteo y le aconseja esforzarse en las gracias de nuestro Señor Jesús. Él sabe que este joven asimila todas sus experiencias. Él sabe que Timoteo está pendiente de lo que está haciendo, de que lo pusieron en la cárcel, de que tuvo un argumento en la corte. Él sabe que Pablo está discipulando en todo momento, con quien encuentre. Y él sabe también de las dificultades que ha estado pasando durante su vida. Y Pablo le recomienda no involucrarse con el mundo. Él le dice, tú te involucras con el mundo y vas a distraerte de los propósitos que Dios tiene para ti. Notemos lo que le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, en los versos 4 al 5. Leo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradarle al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Claramente advertimos que la recomendación parte de exigirse a sí mismo enfoque, dedicación, disciplina, obediencia, como los elementos básicos, los elementos primordiales para poder llegar hasta donde pretende llegar. No tendría sentido anotar los planes futuros en un calendario que no se lee o en un calendario que no se sigue de acuerdo a lo que se espera. Un calendario que no se consulta es como tener nuestra Biblia y no abrirla. No podemos andar sacudiéndole el polvo cada vez que la vemos. Tenemos que seguir como manual de vida las indicaciones que Dios nos da en ella. Asimismo pasa con un calendario, con un libro de planeación. Si en mis proyectos a 6 meses incluyo el viajar, por ejemplo, el viajar fuera del país, en una fecha determinada, yo debo tener en cuenta todo lo que necesito para poder salir del país. Necesito un pasaporte al día, necesito la visa, necesito estar consciente de que si hay una carta de invitación por parte del lugar a donde yo voy, que es exigida, debo tenerla al día. Debo ser consciente de que si hay vacunas que necesiten o que sean exigidas en el aeropuerto, yo debo tener un certificado de esas vacunas. Además de eso, yo necesito el dinero para poder financiar mi viaje. Porque si voy de turista voy a necesitar gastar dinero en ese lugar. Voy a necesitar cumplir con mis antojos del lugar. Hace algún tiempo
lo cuento como una anécdota. Hace algún tiempo yo quise darle la sorpresa a mis familias que viven en España. Y yo dije, bueno, hace 40 años que no les veo, voy a ir a visitarlas. Y esto fue concretamente en la ciudad de Barcelona, para que ustedes se den una idea de lo que les comparto. Yo compré un ticket especial a Barcelona con escala en Turquía. Dije, pues me voy a ahorrar $500 si voy hasta Turquía y de Turquía paso a Barcelona. Llegué a la ciudad de Estambul. Esto es a unas 2000 millas de mi destino, 2000 millas de Barcelona. No estaba apurado, así que dije, pues, ¿cuál es la diferencia? No tengo por qué hacer reparos en la escala. Bueno, fue lo que pensé. Para empezar, llegué a Estambul a las 2 de la mañana. Obviamente todas las aerolíneas estaban cerradas, entonces me tocó dormir en una banca como esta, usando mi equipaje, que tenía que cuidarlo, usando mi equipaje como almohada. Y allí me tocó dormir, allí me tocó pasar la noche, mientras que abrían, como dije, las oficinas de los tiquetes. Transcurrido el viaje de 4 horas, ya en Barcelona, fui detenido en el aeropuerto por 6 horas. Ahora, ellos no se explicaban cómo un ciudadano colombiano proveniente de Estados Unidos llegaba a Barcelona con escala en Turquía. Es algo sospechoso, ¿no? La cosa es que yo alegué que iba a visitar a unos familiares y que simplemente quise tomar ventaja de un especial que iba de Estados Unidos a Barcelona, pasando por Turquía. Pero para colmo, yo no llevaba la carta de invitación. Ellos me dijeron, esto es algo que usted debió de haber consultado. Bien fácil. A través de Google, a través del Internet, usted debió saber que exigíamos una carta de invitación si usted dice que no viene como turista, sino a visitar a su familia. Me tuvieron encerrado en la oficina, como ya dije, por 6 horas. Durante esas 6 horas me permitieron llamar al final a mi tía. Obviamente, pues, arruinaron la sorpresa que yo quería darles. Y mi tía me dijo, ¿y usted qué está haciendo por aquí? ¿Cómo así que usted está en el aeropuerto? El asunto fue que pasaron a recogerme. Y lo único importante para mí era salir de allí, así que no me importó que ella les dijera a los guardias, no, es que él es un poco retardadito y a veces no entiende bien las cosas. Perdónenlo esta vez. Y bueno, el asunto era salir de allí y no me importó el calificativo que me estaban dando. Eso les da una idea de la importancia de la planeación. Debemos planear las cosas con anticipación para que las cosas nos salgan bien. Debemos tener en cuenta no solamente los factores, pero documentación, papeles. Incluso si los planes incluyen a algún otro miembro de la familia, tú debes saber que ese miembro de la familia también debe tener sus documentos al día. También debe tener el tiempo, también debe llevar algún dinero adicional para sus gastos personales. Regresando a la Biblia, en el mismo capítulo leemos que Pablo compara la planeación con la preparación que hace el agricultor cuando siembra. Notemos que en 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 6 le dice a Timoteo, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. El fruto de nuestra labor no se verá en ningún momento, digamos, gozoso. No nos producirá el gozo que esperamos si no hay una adecuada planeación. Porque esa planeación incluye el alimento de la tierra, el regar la tierra adecuadamente. Como el agricultor debemos entonces esforzarnos en cultivar, en cuidar, en preparar el terreno. De otra manera las cosas no resultan. El apóstol Pablo enseña también con un ejemplo que se pone a sí mismo, recordándonos que
somos débiles ante las distracciones, ante los tropiezos que encontramos en el mundo. Y esas debilidades de alguna manera tenemos que superarlas planeando adecuadamente lo que pueda llegar, lo que pueda prevenirse. Sabemos que el Señor nos asiste en todo momento, pero Satanás también está atento a los errores que tú estás cometiendo o a aquellas cosas en las cuales tú estás fallando o te estás distrayendo para buscarte el alejamiento del Señor. En Romanos capítulo 7, verso 19 al 20 nos dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Entendamos eso. Somos presa fácil de las distracciones del mundo. Somos débiles, somos humanos. Anhelamos hacer las cosas correctamente y fallamos. Queremos llegar a tiempo y llegamos tarde. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Concertamos una cita y la cancelamos a último momento. Procuramos cumplir y fallamos en la palabra empeñada. Damos nuestra palabra y a último momento inventamos excusas para no haber estado allí a tiempo, para no cumplir, para no pagar una deuda con la que nos comprometimos. Quien niegue haber buscado excusas para no haber hecho a tiempo lo que dijo que iba a hacer, está mintiendo. En Romanos capítulo 7, verso 21, dice Pablo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Tus planes como los míos pueden ser maravillosamente ejecutados día a día, a la hora en que los proyectamos. Solo necesitan de enfoque y necesitan de voluntad. No solamente durante la preparación, sino también durante la ejecución. Que paso a paso nosotros pongamos cada piedra donde debe ir, cada granito donde debe ir, según la meta que nos hemos fijado. ¿Qué provecho tiene el hombre en aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Les pregunto, si desconociendo el tiempo que hemos de estar expuestos a las tentaciones, permitimos las distracciones que nos ofrece el mundo. Y si seguimos esas tentaciones, le ignoramos al Señor, lo hacemos a un lado para seguir esas tentaciones, para hacer lo que el mundo nos está invitando a hacer. El hecho de no poseer una lista de los planes que nosotros nos fijamos a 6 meses, a 1 año, si es el caso, proyectos que debemos tener en mente, no podemos usar eso como excusa para llegar al 6º mes con las manos vacías, con la página en blanco. No puedo continuar viviendo día a día lo que se me presente, simplemente diciendo: es que Dios me provee día a día las cosas que necesito. Eso es una excusa vana. Dios nos ha dado a nosotros la mente, el cerebro, para que planeemos, para que busquemos en Él la guía adecuada sobre lo que debemos hacer. Proverbios 31 nos dice que quien planifica bien proveerá los peligros y los evitará. Pero el necio, el que no planifica, se apresurará a hacer lo que le convenga y terminará pagando las consecuencias. El apóstol Santiago recomienda planear teniendo al Señor en mente cuando dice así en Santiago capítulo 4, versos 13 al 15. Presten atención ustedes que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos 1 año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? No sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Tenemos que planear conscientes de que es Dios el que nos provee, el que nos da. Él dice: lo que deberemos decir es:
Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor lo permite, podremos hacer. Cuando se planea sin tener en cuenta la voluntad del Señor, nos puede pasar como a Jonás. Si ustedes han leído el libro de Jonás, recordemos que Dios le había ordenado al profeta hacer algo. Él le había ordenado al profeta Jonás a ir a Nínive, a pregonar contra ella, porque la maldad había desbordado los límites de la paciencia del Señor. El Señor es paciente, pero también toda paciencia. Él nos creó a su imagen y semejanza, y toda paciencia tiene sus límites. Así que Él le dijo: Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Y qué hizo Jonás? Se compró un tiquete para ir a Tarsis, ignorando a Dios, ignorando la orden que Dios le había dado. Y le fue tan mal en el viaje que tuvo que confesar su error. Y los marineros lo echaron al agua. ¿Y qué le pasó? Dios tenía preparado un pez para que se lo tragara y para que estuviera en el vientre de ese pez por 3 días. Si en algún momento usted se ha preguntado si existe la predestinación, la cual se entiende como un acto de Dios para ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de la salvación a través de Jesucristo, gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Señor. Miremos ahora lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de ellos. Los propósitos de Dios son inalterables y nosotros debemos ser conscientes de ello. Debemos ser conscientes de que Dios tiene para ti propósitos y no los va a alterar por el hecho de que tú descuidaste esos planes. Más adelante nos dice Pablo mismo cuando nos afirma esto en Romanos 8:30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Si es Dios quien nos asiste durante el proceso de planeación, quiere decir que hemos sido elegidos por Él para un propósito. Y Él será quien nos provea de los medios para lograrlo. Siempre que aceptemos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos lograr, como nos lo dice claramente Jesús. Los caminos del Señor están planeados y por tus caprichos y preferencias Él no va a cambiar esos planes. Él no va a cambiar de idea. Bien nos lo dice en el libro de Isaías. Leamos Isaías 55, verso 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Si cuando despiertas en la mañana tienes en mente planes, dirígete al Señor, habla con Él, dile: Señor, estos son mis planes para hoy, pero que se haga tu voluntad y no la mía, que seas tú guiándome a hacer aquellas cosas que a ti te complazcan, que a ti te parezcan correctas. El sabio Salomón nos dice en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si los planes incluyen la participación de personas, si tus planes a corto plazo, a largo plazo, atención, incluyen la participación de otras personas, habla con ellas, consulta con ellas, porque esas personas también tienen su calendario, también tienen sus planes, y tú necesitas no interferir con los planes que ellos tienen. No puedes disponer del tiempo de los demás, porque el tiempo de los demás no te pertenece. Tú puedes decir: es que es mi amigo, es que es mi familiar, es que cuando yo le digo que haga algo lo hace. No, tú tienes que respetar los planes de los demás. El tiempo que Dios le dio a cada uno es su tiempo.
Jesucristo habla en sus parábolas de la adecuada planeación y de la importancia de evaluar los costos de la obra antes de empezarla. Nos dice en Lucas capítulo 14, verso 30, si tú no planeas, dirán, ahí está el que comenzó un edificio pero nunca lo terminó. Jesús añade además en la misma parábola, Lucas 14, verso 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otros sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Tomemos tiempo para planear. Tomemos tiempo para evaluar dentro de esos planes las cosas que han de ser organizadamente puestas en orden antes de llegar a ese punto. Nosotros tenemos planes para dentro de 6 meses, incluso tenemos planes para mañana, pero ¿qué estamos haciendo hoy para que los planes de mañana sean fructíferos, sean exitosos? Descubriremos en 6 meses que no hemos avanzado si no empezamos a planear con base, con fundamento en las cosas con las que podemos contar hoy. Tenemos planes de llegar a Dios, tenemos planes de llegar al cielo, tenemos planes de estar frente al ángel y preguntarle si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero estamos haciendo realmente méritos para que nuestro nombre no haya sido borrado todavía. Pensémoslo. Y busquemos no distraernos con las cosas del mundo. Porque cuando nos distraemos con las cosas del mundo, estamos haciendo a Dios a un lado. Y eso no es de su agrado. Amén.